Bienvenidos, apreciables hermanos en Cristo y amigos que llegan a su espacio en Internet. Yo soy Miguel Montoro, su anfitrión en el canal de videos Miguel Montoro Ministerio. Antes de comenzar con nuestro estudio, quisiera pedirte que me sigas en cualquier red social con la imagen de perfil que ves en la parte central superior de tu pantalla y con el nombre Miguel Montoro Ministerio y en mi página mministerio.webnode.mx, donde subo constantemente muchos de los materiales escritos que produzco para que todo ello tú lo puedas descargar de manera totalmente gratuita. Además, a través del servicio de mensajería de WhatsApp, yo te puedo hacer llegar cualquier material en formato digital de mi autoría, también de manera completamente gratis. Este es el segundo video de la serie que tú estás viendo en pantalla. Se llama Solo para hombres. ¿Y qué es lo que nosotros pretendemos a través de esta serie de temas? Que como varones conozcamos cuál es el modelo de Dios de lo que es un hombre y así nosotros podamos cumplir con la misión que Dios desea dar a nuestro género y cumplamos con la aportación que Él necesita que nosotros ejecutemos en esta tierra. Nuestro tema de hoy se llama guardadores de mandamientos. Pero antes de entrar en materia, vamos a seguir la estructura de estudio de esta serie que se compartió en el video anterior, para lo cual te invito a que lo veas y sobre todo a que te puedas suscribir y no olvides activar la campana de notificaciones para que sepas cuando hay nuevos videos de esta serie y nuevos materiales para ti. Iniciemos con lo primero, el resumen del video anterior, que se puede de alguna manera condensar en la palabra que ves debajo de la palabra resumen, que es deconstrucción. En el video anterior, claramente demostramos que en el presente tiempo, el modelo de Dios de lo que es un hombre está sufriendo un proceso de deconstrucción. Satanás de una manera tan astuta está tratando no de destruir el modelo y la imagen de lo que es un hombre bíblico, sino que lo está deconstruyendo. O sea, lo que hace Satanás es que el modelo lo comienza a corromper para que vuelva a erigirse un modelo mal hecho, que no tenga los principios de Dios y a donde el hombre no sea lo que Dios necesita. Y eso puede generar problemas profundos en la sociedad y en la iglesia cristiana que atendimos en el video anterior. En el tema número 2 de esta serie solo para hombres, aprenderemos que Dios le ha dado a los hombres un llamado para que seamos guardadores de mandamientos. Pero, siguiendo la estructura de esta serie, vamos a compartir ahora lo que es el versículo de este video para hombres, que dice de la siguiente manera en Primera de Corintios 11:13 en la Biblia traducción en lenguaje actual. Ahora, quiero que sepan esto. Cristo es el origen del el varón es el origen de la mujer y Dios es el origen de Cristo. Quisiéramos que quedara muy claro en este versículo para hombres que Dios desea que todos aquellos que hemos sido creados con el género varonil comprendamos que nuestro origen procede completamente de Cristo. Así que dependemos absolutamente de Él. Cualquier acción que como hombres realicemos tiene que ser para poder dar la gloria a Cristo y para poder obedecer sus mandamientos. Un hombre bíblico no podrá ser el verdadero hombre que Dios necesita si no tiene una línea de dependencia directa con Cristo, línea que debes buscar, que debes propiciar y que debes mantener
firme. Ahora, después de ver este versículo solo para hombres, entremos a nuestro tema, guardadores de mandamientos. ¿Qué es lo que aprendemos en este tema? En este tema aprendemos que Génesis capítulo 1, versículo 26 nos dice que Dios, en la culminación de la creación del universo físico, crea al hombre y es del hombre de la única criatura de la cual se nos dice que recibe la imagen y la semejanza de Dios. Así que el hombre recibe la imagen y semejanza moral de Dios y como Dios, el hombre tiene emociones, el hombre tiene capacidad de decidir y capacidad de razonar. Tiene esos tres elementos que definen lo que es una persona. Dios entonces sopla en el hombre aliento de vida, lo que no se dice que hizo con el resto de los animales, con lo cual el hombre recibe de Dios la asignación de un alma eterna que le permite al hombre existir por siempre en presencia con Dios o en ausencia de Dios. Bien, después de ello, ve tu pantalla. La Biblia dice ahora en Génesis capítulo 2 que Dios pone un huerto llamado Edén, cuyo nombre traduce delicia, y coloca ahí al hombre. En este punto, aún Dios no ha creado a la mujer. Y es en este punto importante donde solamente el varón está presente en la creación y en íntima comunión con Dios, al cual se le somete a este pacto, al que podríamos llamar pacto de obediencia, y que en algunos, vamos a llamarlo así, estudios teológicos, se le identifica como uno de los 7 pactos que hay en la Biblia y se le da el nombre del pacto adánico o pacto con Adán, que lo puedes ver en la cita que apareció en tu pantalla. Génesis capítulo 2, versículos 16 y 17 dice así: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Sabemos cómo termina esta historia y las consecuencias de esta historia las seguiremos padeciendo mientras Cristo no venga por su iglesia a la tierra. El hombre desobedeció. El árbol del conocimiento del bien y del mal debe quedarnos claro que no daba el conocer lo que era bueno y lo que era malo, porque eso Adán ya lo sabía. Adán ya sabía que era malo desobedecer a Dios y que era bueno obedecer a Dios. Así que el árbol y su fruto es únicamente una representación, un simbolismo del pacto que se había establecido entre Dios y no olvides, el varón, la mujer no ha entrado en escena. En los subsecuentes versículos, Dios entonces crea a la mujer y al crear a la mujer, entonces ahora ya hay dos seres de la misma especie, pero con distinto género. Y sin que nos metamos a analizar lo que haya sucedido en las implicaciones de la creación de la mujer, queremos quedarnos en un hecho que es claro y contundentemente bíblico. Es al varón y solo al varón a quien se le da un mandato con el propósito de que lo guardara, o sea, que lo razonara, lo entendiera, lo pusiera en su mente, después en su corazón, y esto le llevara a obedecerlo sin cuestionamientos. El hombre es un guardador de mandamientos. Los mandatos que Dios ha dado en la escritura los ha dado para que los varones, por encima de las mujeres, los guarden, los razonen y los obedezcan.
Sí, sabemos que Eva no obedeció a Dios y si no obedeció a Dios es simplemente porque Adán no obedeció a Dios. El pecado de la mujer terminó siendo consecuencia de la desobediencia del hombre. Y si bien la mujer fue parte activa en el pecado original, el hombre fue el primer responsable del mismo. Y es por eso que a través del pecado del hombre se maldice a toda la tierra. Apreciables hermanos, varones creyentes, que están compartiendo conmigo este estudio, nosotros tenemos de parte de Dios el llamado a ser guardadores de mandamientos y tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que esos mandamientos sean transmitidos a la siguiente generación para que la siguiente generación se convierta en una generación de personas fieles a Dios que mantengan esos mandamientos ahí en el mundo para contrarrestar la maldad con la que siempre el príncipe de este siglo intentará destruirlo todo. Ahora bien, reflexionemos sobre el hecho de guardar mandamientos utilizando el siguiente gráfico que tú estás viendo en la pantalla. Y vamos a seguir el sentido de las flechas, comenzando por el lado izquierdo de tu pantalla. Bien, ¿cómo vamos a guardar mandamientos si primero no los conocemos? Como varón es tu responsabilidad el volverte un ávido lector de la Biblia. Siempre que en la Biblia tú ves a Dios diciendo que se tiene que meditar constantemente en sus mandatos, es porque Dios le está dando esa orden a un hombre o se está refiriendo a una orden que tiene que llegar a oídos de un hombre. Por ejemplo, ¿has escuchado en la Biblia donde Dios dice que tenemos que meditar en su ley de día y de noche? Sí, en el libro de Salmos. Y hace referencia al hombre que no anda en consejos de malos. Incluso al famoso Josué, caudillo sucesor de Moisés, se le dijo que se esforzara y que fuera valiente y que nunca se apartara de su boca el libro de la ley de Dios. Se le dijo a un varón. Y las principales instrucciones sobre los mandatos de Dios del Nuevo Testamento, Pablo se las dio a varones y los mandamientos para conocer el reino de la gracia de Dios y cómo se piensa en el reino de los cielos, Dios en carne, Cristo, se la entregó a varones. Los varones somos guardadores de mandamientos. El pecado original, como ves en el título de nuestra pantalla, sucedió porque Adán no cumplió, porque no guardó el mandamiento de Dios. Y al no guardar el mandamiento de Dios, no hizo que Eva entendiera el mandamiento de Dios. Y en consecuencia, Eva termina pecando. Pero ¿cómo vas a guardar mandamientos si no los conoces? Si tú no lees la Biblia, apreciable hermano varón, nunca serás el varón que Dios necesita. Siguiente aspecto a reflexionar con la palabra vivir. No, no basta con que memorices intelectualmente los mandamientos de Dios. Tienes que vivirlos, tienes que ejecutarlos, tienes que ser un reflejo viviente del carácter de Cristo. Tienes que estar siendo transformado de gloria en gloria, como dijo Pablo en Segunda de Corintios. Tienes que estar renovando tu entendimiento, como escribió Pablo en la carta a los Romanos. Sí, tú, hermano varón, no tu esposa, no tus hijos. Tú tienes que conocer los mandamientos de Dios y los tienes que vivir, porque solo así, como ves en la siguiente palabra, solo así vas a ganar la autoridad moral ante las personas que tú estás influyendo. Solo así, tu esposa y tus hijos, tus hermanos en la fe, te van a creer que realmente tú eres un verdadero hombre de Dios
y solo con esa autoridad moral vas a poder provocar imitación, vas a poder provocar que tus hijos te obedezcan, porque no solamente ellos van a conocer los mandatos de Dios que sus maestros de Biblia se los pueden dar, sino que van a ver en tu vida cómo se cumplen esos mandatos y en consecuencia tu autoridad moral hará que ellos te sigan. Por favor, hermanos varones, los hombres de Dios guardan mandamientos. Los tienes memorizados, los conoces, los has estudiado. Si tú y yo no hacemos nuestro trabajo, los matrimonios en los cuales tú y yo estamos inmiscuidos no van a seguir la voluntad de nuestro Dios y nuestros hijos no van a seguir los pasos de ir tras los mandamientos de Dios. Y por eso, como sucede en cada uno de los temas, terminamos con una actividad práctica. Y en este caso, la actividad práctica es un autoanálisis. Plantéate las siguientes preguntas. ¿Las personas que tú influyes obedecen los mandamientos de Dios? Pregunta número 2. ¿No obedecen los mandamientos de Dios porque se dan cuenta que tú no los guardas? Pregunta número 3. ¿O las personas a las que tú influyes no siguen los mandamientos de Dios porque tú no te portas como un hombre de acuerdo a la Biblia? Y lamentablemente estamos viviendo en un tiempo triste donde vemos a hombres fieles a Dios, generosos con Dios, hombres varones que están en sus iglesias trabajando con empeño, pero sus hijos no se les ven ganas de hacer lo mismo. Y por favor, no nos confundamos, porque aquí muchos varones pueden decir, eso no aplica para mí, porque mis hijos pequeños, adolescentes, allí están en la iglesia. ¿Y qué están haciendo en la iglesia? Tocando un instrumento. ¿Qué están haciendo en la iglesia? ¿Se están yendo a sentar a cantar algún par de alabanzas? Eso es lo que hacen, pero no son capaces de saludar a las personas, no son capaces de ser personas educadas dentro de la iglesia que ayuden, que cuando ven a alguien acarreando algo pesado, corren a ayudar. ¿Te das cuenta, varón, lo fácil que es confundirte, creyendo que las personas que tú estás influyendo realmente guardan los mandamientos de Dios? No es cierto. Te acompañan a la iglesia, pero no están realmente viviendo los mandamientos de Dios, porque tú no los vives, porque no los has guardado, porque no los has transmitido o porque como hombre has tomado la decisión de ceder tu autoridad. Qué tristes son los casos donde vemos varones fieles en la iglesia que ahí están y simplemente la esposa nunca se presenta, no se involucra en las reuniones, no trata de ayudar en la iglesia o el hombre cedió totalmente la autoridad porque los mandamientos quien los dicta es la esposa y el hombre es una marioneta que tiene el título de anciano pastor, pero que simplemente está ahí para que la esposa truene los dedos y cuando la esposa truene los dedos, él salga huyendo porque ella ya se quiere ir de la iglesia, para que la esposa solo con una mirada le dé a él su aprobación y el hombre de inmediato sepa, pero claro, él es el pastor, el hombre de inmediato sepa a qué decirle sí o a qué decirle no. Realmente, realmente eres un guardador de mandamientos. ¿Cómo puedes darte cuenta? Bien simple, si aquellos a quienes tú influyes están viviendo de acuerdo al carácter de Cristo, tú eres un buen guardador de mandamientos. Pero si solo en casa tú eres el único que está siguiendo los mandamientos de Dios, lamento decirte que no estás siendo verdaderamente un hombre bíblico y necesitas aplicarte en esto antes de que la realidad te devuelva contundentemente el triste hecho de que a tu muerte los que vienen detrás de ti y que tú estás influyendo se aparten totalmente de Dios. ¿Eso es lo que tú quieres?
¿O ha llegado el momento de que como hombre guardes los mandatos de la Biblia, los vivas y con autoridad sepas decirle que no a tus hijos y que no a tu mujer cuando quieran hacer algo contrario a la voluntad de Dios y que ellos accedan a seguir esa autoridad porque ven que tú eres el primero que la cumple? Que así sea en tu vida y que Dios nos bendiga a todos. Te espero en el siguiente video de esta serie solo para hombres. Yo soy Miguel Montoro y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube Miguel Montoro Ministerio, compartir este video para que sacudamos a la mayor cantidad de hombres para que realmente se vuelvan hombres bíblicos, que demos a luz a la siguiente generación de fieles varones, siervos de Dios. Que el Señor nos bendiga.